Vamos a dar la introducción por lo menos este día, el capítulo número 12 de los Corintios. La carta a los Corintios 12:1. No quiero, dice, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el Espíritu o el mismo Espíritu. Y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros hacer milagros, y a otros profecías, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, tu santo, gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Bien, hermanos, para hacer un nuevo enlace en lo que son todas estas enseñanzas, vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunos, sobre todo de lo último que hemos estado hablando. Pero siempre es importante no dejar de hacerles ver, tanto a los que estamos acá localmente y a los que están a distancia, que para que una iglesia pueda sobrevivir en lo que es un mundo como en el que la iglesia le ha tocado vivir y en ocasiones a sobrevivir, siempre ha sido necesario el afianzarse de lo que la Biblia otorga a cada creyente, a la iglesia en el particular. Si la iglesia hubiera dejado por un lado lo que son las recomendaciones que encontramos en la palabra, no sobrevive, no puede, por el hecho de que la iglesia está y ha estado, está y estará mientras todavía permanezca en esta tierra, en el ojo del huracán. Estará siempre el enemigo, el sistema, pendiente de cómo destruirla. Usted sabe, si ha leído un poquito de historia, en estos 2000 años es tremendamente terrible, grande, por donde la iglesia le ha tocado pasar. Desde los principios que la iglesia se levanta, se inaugura, vemos nosotros las persecuciones, ya cuando estaba Pedro, los apóstoles, ya solos ellos. Luego vemos más adelante a un Pablo siguiendo a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, y sucesivamente en el recorrido de todos estos más de 2000 años ya, la historia está teñida con la sangre de mártires,
de todos aquellos que han compuesto la iglesia. Pero ¿cómo es que se han podido mantener y hasta este momento pues tenemos nosotros la dicha de, hermanos, de estar hablando de estas riquezas de Dios luego de que han pasado 2000 años? Esa es la razón por la cual es importante no olvidarse de la historia, sino retomar por qué, cómo y de qué manera es que la iglesia persiste hasta hoy, hasta este día, porque es realmente un milagro de Dios, con todo el embate del diablo sobre la iglesia. Para avanzar un poco, siempre es importante hacer ver, en primer lugar, la iglesia siempre, ustedes ven que lo que recomendó el Señor a los primeros apóstoles, luego de que Él partiera, era que se afianzaran, que no se movieran hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Yo le preguntaría, hermanito, ¿qué hubiese sido de los apóstoles o de toda esa iglesia inicial si ellos pasan por alto lo que era, lo que el Señor les había dicho? No se muevan, deben de quedarse hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Ellos fueron obedientes. En este asunto es importante la obediencia. En este asunto es importante hacer nuestra la palabra que está para nosotros. Es importante, y eso fue lo que hicieron ellos. Vino sobre los reunidos en ese aposento alto el poder del Espíritu Santo. De ahí nosotros vemos que fue lo que permitió la fuerza, el carácter, la intrepidez, lo que generó en ellos esa fuerza para llevar a cabo y para también mantenerse en pie. Fue la investidura del Espíritu Santo lo que les permitió a ellos el romper el hielo. Fue la investidura, el poder, porque eso fue lo que les había dicho el Señor: recibiréis poder, y hasta que haya recibido ese poder me van a ser testigos acá, allá y hasta lo último de la tierra. Era necesario, no era un asunto de opción el poder, si lo tomo o le creo o me someto. Era de vida o muerte. O sea que eso es lo que desde el inicio del despegue de la iglesia permitió lo que acabo de decir, que los seguidores o los recién que han inaugurado la iglesia de Cristo pudieran, hermanos, tener la fuerza para predicar la palabra. Predicar la palabra no es fácil, y sobre todo no es fácil cuando al creyente lo andan persiguiendo, cuando al creyente lo quieren matar por hablar la palabra. No es fácil. Tal vez nosotros tenemos, bueno, no tal vez, sino que tenemos la bendición de poder todavía disfrutar de predicar en cualquier esquina, e ir a cualquier lugar, a donde quiera. Podemos hacerlo dado a las leyes de los países que han ido acoplándose a la libertad de culto. Lo podemos nosotros hacer, pero la iglesia está marcada de caminos o de tramos del camino que ha recorrido difícil. Por ejemplo, los primeros mártires como Jacob, como Esteban, luego todo ese
correr de la iglesia, se dice que por allá, por el año 70 después de Cristo, bueno, luego de la persecución de Pablo, se calmó un poco, los Herodes hicieron persecuciones, luego por ahí en el tiempo de Pablo que se levantó Nerón, fue un demonio, hizo tantas terribles persecuciones y masacres de los creyentes que están registrados en la historia. Se dice que Nerón le metió fuego a Roma porque no hallaba motivo para poder perseguir a los cristianos y le echó la culpa a los creyentes. Y ahí empezó otra gran persecución, fue el inicio de otra gran persecución. Allá por el año 100, otra persecución de otro emperador por el tiempo de Juan, a tal grado que a Juan, según la historia, dicen que, bueno, lo metieron, fue el último apóstol que murió o que fue mártir, lo metieron en unos tambos de aceite hirviendo y no murió milagrosamente. Luego lo aventaron para la isla de Pasmo y allá en la isla de Pasmo tampoco se muere. Luego se dice la historia que regresa a Éfeso, que era donde él estaba pastoreando últimamente, ya en su ancianidad. Y de ahí, hermanos, hasta llegar hasta el año 325, por ahí, por el tiempo de Constantino, donde la iglesia, por un lado, pareció que reposó de todas las grandes persecuciones en todos esos años, aunque esto sirvió para mal, pero fue donde se reposó un poco. Pero luego de todos esos periodos, si vamos viendo hasta llegar a los tiempos de los reformadores, vamos a ver persecuciones terribles, que ya estaríamos hablando en el 1500, ya en los tiempos de los que se levantaron a reformar toda la iglesia católica, todo con su poderío, persiguiendo, hicieron leyes, y no acabaríamos, hermano, hablar de todo esto, y sería bueno que hiciéramos prácticamente una serie de historia de la iglesia, y vamos a tratar la manera de hacerlo, porque eso nos ayudará a entender pues qué es la iglesia, de dónde viene la iglesia y cómo, que es lo que estoy tratando de decir, de qué manera es que todavía persiste, cómo es que no se fusionó en tanto odio, en tanta persecución. Bueno, la palabra simple y práctica es que la iglesia desde el inicio lograron, hermanos, ser obedientes, creyeron a la palabra del Señor, a las recomendaciones que el Señor les había dado, y como mencioné, ellos fueron a ese lugar, recibieron el poder del Espíritu Santo, y ese poder sobrenatural sobre ellos fue el que les ayudó a soportar, el que les instruía, el que los levantaba, el que los animaba, el que los ayudaba, como dice Pablo, con gemidos indecibles, intercedía a Dios por la iglesia, por ese grupo de personas. Por eso se le llama el Paracleto, que en el griego lo que significa es el que nos acompaña. Él es el que nos ha venido acompañando, y con todas con todo su poder, pues es un hecho que es Dios, y Dios ha estado con nosotros. Por eso es que dijo el Señor que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que no hemos pegado el golpe, por eso es que la iglesia está en pie después de tantas trifulcas. Tal vez, bueno, no tal vez, sino que hay situaciones, hay lugares en este preciso tiempo donde están siendo perseguidos los cristianos. O sea que a uno se les ha hecho, aún en este tiempo moderno, todavía se repite lo del pasado.
Ustedes veían la vez pasada en el caso de esos países africanos, los musulmanes, ciudades enteras recogen a los cristianos y quemados los hacen vivos ahorita, hoy en este tiempo. Y es decir, ¿cómo es que ellos han sobrevivido y cómo es que nosotros podemos sobrevivir? Porque ¿por qué necesitamos estudiar la palabra? ¿Por qué necesitamos estudiar la doctrina? ¿Por qué necesitamos no ser cristianos, pues cristianos de silla, cristianos de banca, como dicen en otros lugares, sino cristianos que sepamos qué significa o qué es el cristianismo? El cristianismo no es nada de una etiqueta para presumir en este mundo. El cristianismo es una marca que esa marca conlleva persecución, esa marca conlleva dolor, sacrificio, compromiso, entrega. Todo eso es lo que en sí significa la iglesia. Y es bueno que, si a nosotros no nos ha llegado todavía lo que sería una persecución, ¿verdad? Esperamos que no, ¿verdad, hermanos? Porque saber cuántos quedaríamos. Pero por si queda alguno, porque siempre queda un remanente. En medio de las quemas siempre queda algún jogón o algún palo que ahumea, aunque sea. Siempre queda. Entonces, en este caso es necesario estudiar la palabra y estudiar la doctrina de la Biblia, porque como sabemos que en eso dice, os parece que encontraréis la vida eterna, dice Juan, en estudiar la palabra, en enterarnos cuál es el trasfondo de la iglesia, porque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Por ejemplo, todavía la iglesia no ha sido tocada en el aspecto de que se persiga por ser iglesia, todavía no. Pero ya tuvimos un pequeño ensayo y ya algunos reprobamos con la pandemia, con lo que fue este asunto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué será si ya viene lo que es? Vamos a perseguir al hermano Jorge Vázquez, vamos a ver a dónde vive y vamos a ver si es que, como dicen, ¿verdad? O a su servidor y todo eso. Ese es otro nivel, ¿verdad? Pero ¿cómo es que vamos a tener las agallas, la convicción cuando comprendamos y sepamos que no es de ahorita las angustias de la iglesia, sino que la iglesia ha sido el guión del sufrir, del batallar en aras de seguir anunciando las buenas nuevas de Jesucristo? Yo estaba leyendo en una noticia de Estados Unidos que en el año pasado se cerraron, cada año se están cerrando 10,000 iglesias. Yo tuve que escudriñar más si están equivocados de un número tan elevado, 10,000 iglesias. Y ahí aparece que varias iglesias cerradas porque dicen ahí los feligreses ya no volvieron después de la pandemia. Vea la iglesia como está ahora. O sea que es una iglesia como pues sí, algunos nos hemos esmerado en entretener a la iglesia, en hacerle el momento feliz a la iglesia y no en aclararle la verdad y el trasfondo que es la iglesia. Entonces, cuando vienen estas situaciones que no son las que uno siempre espera, porque uno siempre espera la bendición, uno siempre espera que, y sobre todo cuando vienen las doctrinas modernas de que Dios lo que quiere es el éxito en cada uno de los que pertenecemos a su iglesia, no se habla de yugo, no se habla de cruz, sino que se habla de éxito. Entonces, cuando se tiene una iglesia
enseñada de esa manera, esa iglesia a las primeras de cambio, o esos que pertenecen a esa iglesia en los primeros de cambio, no se van a poder sostener, hermanos. Pero si uno medio le han predicado que la vida cristiana no es una vida de imagen, no es una vida de fama ni de posiciones importantes dentro de las sociedades, sino que es una entidad que está marcada, que está siendo odiada. ¿Y cómo que no? Si acaso no es lo que dice la Biblia. Dice que es el diablo, el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo por un tiempo. Y entonces esa es la razón por la cual usted está viendo. Entonces como, bueno, en Estados Unidos, ¿cuáles serán las persecuciones que hay de la iglesia? Hay las iglesias, mire, tras de que se termine el culto, está una gran comelona allá atrás, mire, allá hay de todo, pollos, allá hay carnes, y ahí los hermanitos cachetones están allá. O sea que allá no se habla de pobreza, de escaseces. Allá cuesta predicar de escaseces, porque pues el más humilde tiene un buen empleo y tiene una buena entrada. Pero otra cosa, hermanos, es, pero aun cuando fuera así, siempre es importante predicar la palabra, siempre hacerle ver a la persona que dijo el Señor: tendréis aflicciones. Vamos, un amén. Tendréis aflicciones, pero resistid, porque yo he vencido. O sea, ese es el trasfondo de la iglesia. Pero eso no lo vamos a entender. Vuelvo a caer en lo que quiero empezar a decir. No lo vamos a entender si no estudiamos la Biblia, si no estudiamos la palabra. Entonces lo que necesitamos es saber cómo es que podemos seguir. Si en el caso nuestro, imagínense, 10,000 iglesias en estos 2 años, ya son 20,000 iglesias. Serían iglesias pequeñas, medianas, a ver, pero es espantante eso, es alarmante. Y aquí no es lo mismo, pues aquí los locales grandes lo que han hecho es hacer los pequeños, porque ya la membresía ya no dicen, no, es que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces es una cosa, hermano, que se ve la iglesia, pero lejos de lo que sí en verdad es la realidad de lo que significa iglesia. Entonces, en este caso hablamos de que el Espíritu Santo no podemos prescindir, no podemos nosotros decir, no, por lo menos hagamos un ensayo, aunque después demos, vea la continuación en otra ocasión. Hagamos un ensayo. Yo he tratado la manera, acá yo no pensaba decir todo esto, pues ya terminé de lo que iba a hacer, pero hagamos un ensayo. Fíjese bien, al hacer un ensayo en este momento, hemos estado hablando del Espíritu Santo, de lo que es la necesidad de ser bautizado en el Espíritu Santo. Hemos estado hablando, ya tenemos, yo creo que unos 4 meses, no sé cuánto, pero un montón de temas que hemos venido dando y no acabaríamos, porque, ¿verdad? Para ir como matizando un poco tenemos que ir avanzando en otros temas. Pero luego de 4 meses de un montón de temas del Espíritu Santo, había que preguntarnos si ha habido algún interés de nosotros, los que hemos escuchado estos estudios. Había que preguntarnos, sencillamente, un pequeño ensayo, si se ha venido enseñando, y no es por llenar un espacio, no es porque, bueno, no hay que predicar. Acuérdese que el pastor le pasa las de la ama de casa, esa esposa que está viendo de qué manera atiende su familia, ¿verdad? Así le pasa al pastor. Aquella esposa que no quiere complicarse mucho, lo que hace es
¿verdad? En los mejores casos, hacerse una buena olla de frijoles y frijoles en la mañana, frijoles en la tarde, frijoles en mediodía, frijoles en la noche, frijoles al amanecer. Entonces no se preocupan. Pero esos serían los pastores, hermanos, los pastores que no les interesan las almas de las personas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Pero una ama de casa que dice, no, hay que darles un poquito de hierro, no de hierro de eso, ¿va? Hay que darles un poquito de vitamina A, hay que darle un poquito de estos otros alimentos, y ahí está pendiente, si no se me va a morir luego, dice. Así le pasa a uno. Uno tiene que estar viendo cuál es la necesidad, de dónde estamos flaqueando. Pero como decíamos, sigamos con el ensayo. Veamos cuántos de nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Preguntémonos. Bueno, hermano, me diría alguien, nosotros no sabíamos, pero ya tenemos no solo ahorita, unos 3, 4 meses de estar predicando con respecto al bautismo del Espíritu Santo, sino que tenemos 20 años, 25 años, porque estos temas siempre se están retomando para ir retroalimentando y enseñándole al nuevo que va entrando. Entonces preguntémonos quiénes son los que se han interesado y decir, bueno, si eso se ha dado es porque si esas enseñanzas se dan y están en la palabra, es para que yo me apropie de ellas. Preguntémonos cuáles son los hermanitos que dicen, bueno, yo no he recibido el bautismo del Espíritu Santo y dado lo que me han enseñado, pues a estas alturas, luego de 4 meses, digo, ya, es un hecho. ¿Por qué lo buscaría? ¿Por qué se preocuparía en buscarlo? Porque es la única, es lo que estoy diciendo, hermano, es la única manera como el creyente puede sobrevivir en un mundo hostil como es este mundo. Es la única manera. Entonces, eso dice, es como ahorita, ¿verdad? Le dicen a usted, refuerce sus defensas contra el virus. ¿Y qué es lo que necesita? Tome vitamina tal, vitamina tal. Entonces usted dice, yo no necesito ninguna vitamina. Y aunque constantemente le están diciendo, vitamínese con esto para que sus defensas estén fuertes y peleen contra el virus, usted dice, no. ¿Qué sucede? ¿A quién es el que es vulnerable para el virus? El que tiene las defensas débiles. Así de sencillo. El que tiene las defensas débiles. Pero como él sabe lo todo y él sabe cómo se alimenta y él sabe y él no pone en práctica las recomendaciones de los entendidos en esa área, y no tan entendidos, sino que es fácil entender. Entonces, ¿quiénes son los que fracasan o que tienen mayores incidencias en eso? El desobediente. Pero si él dice, es la única como puedo sobrevivir, y empieza, hermanos, a beber hierbas y a ver qué hace, todo lo que trae cualquier voladito, entonces le interesó porque no quiere morirse. Así debe de ser, hermanos, en el campo espiritual. Cuando escuchamos una enseñanza, esa enseñanza no es para entretenerlo, esa enseñanza no es para que vea que el que está al frente maneja esos temas. Aquí no se trata de exhibiciones. Usted dice, no, eso es para mí, eso es para mi matata, eso yo lo necesito, porque de la única manera como yo puedo sobrevivir en este mundo hostil es lleno del poder del Espíritu Santo. Es la única manera. Pero usted dice, no, yo no necesito. Bueno, no se preocupe. No hay que alarmarse entonces. ¿Qué es lo que se requiere?
sigamos con el ensayo. Veamos quiénes son los que se han preocupado en todos estos 4 o 5 meses. Alguien dice, necesitamos un retiro allá en el volcán de Conchagua, dice, para que nos bautice. Aquí es donde te puede bautizar el Espíritu Santo. Si la gente está, hermanos, está angustiada, la gente no le queda tiempo. Estamos esclavizados, no nos dejan, los empleos no nos dejan, pero esa es la trampa del enemigo. Acuérdese que cuando Moisés le dice, ahí se repite y se está repitiendo la historia, cuando Moisés le dice a Faraón, dice Jehová que dejes salir a mi pueblo. Damos un amén, iglesia. Para que me adore. Estos son haraganes, estos no entienden. Lo que hay que hacer es doblarle la tarea. Doblenle la tarea. Y los capataces empezaron a doblarle turnos, a doblarles, hermanos, y a darles mejores sueldos. ¿Para qué? Para que no estén pensando en el Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, el hermanito ya le subieron el sueldo. ¿Para qué más interés por el Espíritu Santo? Por el bautismo del Espíritu Santo. Aquí hay que andar listo. Aquí hay que andar vivos, como dice. ¿Ya? Entonces, le sumaron las tareas. Hoy le dieron turnos más. No le queda tiempo al pobre. Bueno, si es que está tan comprometido. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? No hay que irse a Conchagua, hay que venirse una noche. Damos un amén. Véngase una noche, véngase un sábado en la mañana, véngase un día de mujeres en Victoria. Vengamos a buscar el Espíritu Santo, porque es la única manera como vamos a poder sobrevivir. Porque el Señor dijo, el Espíritu os guiará a toda justicia y a toda verdad. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Cuando tengamos la investidura del poder del Espíritu Santo, entonces vamos a ser guiados, entonces vamos a ser consolados, entonces vamos a ser direccionados. Entonces, ¿pero qué? Por ejemplo, fíjese que si a esto no le ponemos interés, si no nos levantamos, si no nos preocupamos, hermanito, a mí me duele, se los digo con toda sinceridad, me duele cuando miro hermanos decaídos, desinteresados, no les interesa la obra. A mí me duele no tanto por la obra, porque la obra es de Dios. A mí me duele por ellos, por las actitudes de ellos, porque ellos somos afectados. La obra, ya ve, tiene 2000 y pico de años y aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que... ¿por qué viene ese desinterés y que si así me quieren? ¿Por qué? Porque, por un lado, si en alguna ocasión lo bautizó el Espíritu Santo, lo dejó contristar o lo dejamos contristar, porque dice Pablo a los Efesios, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. No lo contristes, porque cuando se contriste el Espíritu Santo, es decir, somos cristianos que vamos, hermanos, entrando en el campo del desinterés y no estamos cuestionando la salvación de nadie. Somos cristianos que vamos a ir cediendo. ¿Y qué diríamos si fuera el caso de una persecución? ¿Cómo se podrían mantener esos creyentes? No se podrían mantener, hermano.
sería imposible que pudieran cumplir sus roles a los cuales hemos sido llamados, porque para que los llamó el Señor a cada uno de nosotros dijo allá en Mateo, sean sal, luz, que significa una luz. Esa metáfora de la sal, es decir, la sal, si la sal se desvanece, no sirve para nada, dice la misma palabra. Si la sal empieza a perder el sabor, el poder de preservación, no sirve, dice la Biblia, capítulo 5 de San Mateo. No sirve para nada. Y no está hablando del mundo, está hablando de creyentes. Entonces, en este sentido, la luz, el asunto de la luz. Fíjense que vosotros sois la luz. ¿Por qué es que se traen las metáforas o alegorías de la luz? ¿Por qué es que allá dice el novio va en la noche y va con la luz? Porque la luz lo que representa es la vida, lo que representa es a Dios. Vosotros sois la luz. Entonces, cuando vamos nosotros bajando la guardia, por decirlo de esta manera, ¿dónde es a donde ha estado el mal? Primero, no nos ha interesado lo que hicieron los primeros apóstoles de la iglesia. Y esto que cabe aclarar que eran apóstoles. Se fueron y se metieron a buscar el Espíritu Santo. Pasaron 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días y seguían orando. Y ahí estaban como 70, como más. Estaban ahí orando y estaban ayunando y estaban pidiendo y estaban diciendo, Señor. Habían mujeres, dice, ahí estaba María, la madre del Señor. Quiere decir que María no es ninguna intercesora y estaba buscando el poder del Espíritu Santo. Damos un gloria a Dios. Entonces, hermanos, y allí estuvieron. Y si todavía después de 2000 años, si se les hubiera alcanzado la vida, no hubiese llegado el Espíritu Santo, yo les aseguro que allí estuvieran todavía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque ellos sabían que no podían dar paso, no podían predicar, no podían ser luz, no podían mantenerse, no podían tener, hermanos, carácter para poder llevar adelante esa gran comisión. Lo que Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo, Señor. Si no va tu presencia conmigo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanito? Ya vamos a finalizar con esto porque es importante lo que hemos hablado ya. Y vaya a aclarar que estamos empezando el año. Qué importante es que todos los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo se propusieran, y los que se ha apagado el Espíritu Santo, hermanos, un esfuerzo, hagamos un esfuerzo. No se acabe de apagar. Levantémonos. Hagamos vigilia nosotros en lo personal. Veamos cómo buscar esa investidura de poder del Espíritu Santo. Hagámoslo. No se quede. Yo le aseguro, hermano, que por lo menos uno es tan vulnerable, dado la naturaleza que todavía cargamos, que cuando estamos escasos y hemos dejado contristar el Espíritu Santo, hemos bajado la guardia en esa área, somos vulnerables para el pecado. Así de sencillo. ¿Por qué es que un creyente, por eso se habla de que debe de estar llenos? Cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, se está hablando de que
la copa debe de estar llena. Cuando la copa, ya lo hemos dicho, la copa ya está llena, ya no necesita más. Ya no necesita de otras cosas de allá, de las ofertas de allá. La copa está llena. Entonces, cuando mi copa está llena de el poder, por eso es que dice Pablo, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, más bien dice ser llenos del Espíritu Santo. Lleno, cuando estemos llenos, hermanos, cuando le salga el pedazo de carne, usted va a tener fuerza. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Va a tener fuerza. Es decir, todo esto es ganancia, no solo para predicar, no, sino cuando le salga la oferta. Cuando le salga la oferta, le va a decir, mire, qué guapo es usted. Le va a decir, y ya está para morirse el tipo, y él le cree al diablo. Lo que sucede con las hermanas que están en las oficinas, allá llega el jefe, dice, qué bonito le queda su traje, qué bonito le queda su sacola, qué bonito, qué olor, ¿a dónde compró ese olor? Y ahí están como el perro merodeando, hermanos. Pero una muchachita llena del Espíritu Santo, hermano, no hay lobo, no hay, hermanos, sabueso que pueda penetrarle, porque está lleno el vaso, porque no necesita de sexo. Él tiene, o ella tiene, un amor, como dice aquel canto, tengo un nuevo amor. Si hiciéramos una encuesta, ¿quiénes son los hermanos que caen en la carnalidad, en la infidelidad? Los que les ha bajado la llenura del Espíritu Santo. Esos son. Ya tiene. Entonces, dice el diablo, aquí le falta a este, yo le voy a llenar con lo que le falta. Pero cuando está botando el mosto del Espíritu Santo, le dije el diablo, no, si es que a este no le cabe nada, si yo quisiera echarle de este parecido, pero no le cabe nada. Entonces, eso es lo que necesitamos, hermanos. Espero pues que esto le haya interesado, esta introducción. Espero que nos haya interesado, porque yo le voy a decir esto, con lo cual voy finalizando. No espere, y eso no es cierto, no es cierto. No nos creamos de los cánticos de sirena, de los promotores y de los proclamadores de buenos tiempos. No nos creamos de los cantos de las sirenas, que hoy le va a ir bien. A nosotros siempre nos va a ir bien en este año. Damos un gloria a Dios. Levante la mano los que nos va a ir bien en este año, pero no en el bien que lo proclaman los que pronuncian el éxito para cada uno. Nos va a ir bien. Vamos a poder, hermanos, ir avanzando en medio de serpientes y escorpiones, en medio de demonios, cuando estemos investidos por el Espíritu Santo. No esté esperando, no le crea al diablo que usted va a doblar la empresa, que usted va a conquistar nuevos horizontes, que luego va a lograr mejores ganancias, que va a lograr, está bien. Si eso es posible, está bien. Si no alteramos la medida espiritual, que es la que nos garantiza el poder sostenernos en pie. Entonces, para empezar este año, yo diría que sería una de las prioridades. Yo no le voy a decir, le voy a hacer una vigilia el miércoles para que usted venga. Yo le aseguro que ni va a venir, y yo voy a venir. Porque esto tiene que interesarle a uno. Cuando yo llegué a la iglesia, y se lo vuelvo a decir, tal vez se motiva. Cuando yo llegué a la iglesia, 3 o 4 cosas eran las que yo pedí a Dios, sin saber nada. Señor, quiero ser bautizado en agua. Que me bautices tu Espíritu Santo. Quiero aprender cómo diezmar. 3 cosas.
No fue cosas del otro mundo. Son cosas que yo ya las había leído. Y recibiréis poder. Yo quiero ese poder. Yo quiero ese poder. Yo le he dicho, por lo menos hay personas que tienen la bendición. Dios los cuida tanto que cuando los llevamos a bautizar allá en el bautismo en agua, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo en ocasiones. A otros les cuesta, a estos les costó 10 días. A mí me costó mucho. Porque también Dios no lo, como ya hemos dicho, ¿cómo es que lo podemos recibir? Hay que crear las condiciones. Primero hay que anhelar. Primero hay que anhelar. Si usted no anhela nada, si usted no anhela la cipota, que es la novia, si usted no anhela ese título, usted no lo va a lograr. Entonces, usted necesita primero anhelarlo. Entonces, si usted no lo anhela, no va a suceder nada. Y luego usted se va a esforzar, va a crear las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Podría ser un par de semanas de ayuno hasta que Dios lo bautice. Y usted se viene aquí, mire, aquí necesitamos gente, hermano. Aquí todo el día necesitamos gente, porque ahí andan los ángeles que no hayan con quién platicar. Sí, aquí necesitamos. Usted, no, allá se está en la casa, es que no tengo trabajo, estoy esperando una llamada. Véngase a esperarla aquí y véngase en ayuno. Véngase, empiece el año, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Véngase. Véngase. Y ponga el teléfono por ahí por si es cierto que le van a llamar. No le van a llamar. A menos que Dios esté en ese asunto. Y a menos que quiera usted honrar a Dios con ese trabajo. Véngase, empiece el año. Porque allá adelante, no lo están esperando con flores, lo está esperando el diablo. Lo que está allá, dijo el salmista, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Me cubrirá con sus alas. Solo Él, pero necesitamos. Empiece, que sea usted el interesado, diga, es cierto, hermano. Yo aquí he visto en esa oficinita, mire, los hermanos diáconos de algunos años atrás, tremendo, ahí se venían a meter a esa oficinita, todavía no estaba otra forma. Ahí echaban fuego esos hermanos, los llenaba el Espíritu Santo. Esto es así, hermanito. Empiece. Y por eso es que vamos a entrar a ver no solo los dones, es decir, ya no solo lo que es los temas que hemos dado del Espíritu Santo, que decíamos últimamente, que se requiere entonces retenerlo. Retener el Espíritu Santo, que es cierto, Él va con nosotros, pero decíamos que debemos de crear las condiciones apropiadas para que el Espíritu Santo no nos deje, no nos contristemos, como el caso, mencionábamos el caso de Saúl. Saúl empezó hasta hablando lenguas, pero su actitud, hermano, de soberbia, de desobediencia, el Espíritu Santo se le fue Dios, pues, a la hora de que el mismo Sansón, y acaso cuando venía el Espíritu Santo sobre Sansón, era que Sansón golpeaba a los filisteos, y ese es el estilo, y esa es la figura del creyente, que dice, no, si siempre, por lo menos esto de predicar, esto es bien delicado, y cualquier cosa, uno dice, no, si siempre Dios me da palabra ahí en el púlpito, va a haber un día que lo va a dejar mudo. Así como oye, no vaya ni qué decir, se le va a trabar la lengua. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Que si oigo un amén. Así le pasaba a Sansón. No, si siempre doy, yo siempre pego con el mensaje. No, yo siempre mato filisteos, pero un día se le trabó la lengua. No, se le quedaron paralizadas las trenzas, la fuerza.
Y le dijo a Dalila: Sansón, los filisteos. Ah, no, dice, esto es pan comido. ¿A dónde vienen estos filisteos? Y dice, hermano, se reventó, el cohete se le reventó. Y luego lo agarraron, lo maniaron, le volaron las trenzas, le sacaron, lo primero que hicieron, le sacaron los ojos, damos un amén. Y luego de que le sacaron los ojos, lo llevaron a hacerme el hazme reír de los filisteos. ¿Por qué? Porque ya no estaba el Espíritu Santo con él. Entonces necesitamos crear condiciones para que el Espíritu Santo pelee con nosotros todo este año. Que se oiga un poderoso amén. No, si todavía me pongo el uniforme, pero hay veces que el uniforme solo es el uniforme, hermano. Ya la cercha ya no es de este redil. ¿Verdad? ¿Y qué hace uno con ponerse un uniforme y saber que está cayéndose? ¿Quién es el que lo va a levantar? Si no se toma la medicina uno, hermanito, el pastor lo que puede hacer siempre es predicar. Y la prédica, acuérdese, dice que la semilla, el sembrador tira la semilla. Una semilla, dice, cae junto al camino, la otra en los pedernales, la otra en buena tierra. Sí, esa es la dinámica de la predicación de la palabra. Vienen, dice, la que cayó junto al camino, dice, vienen los afanes de la vida y ahogan la semilla. No se pudo consolidar la familia, no echó raíces la familia. Pero hay uno que cayó en tierra buena. No es que en sí cayó en tierra buena, es la figura de ese cristiano que dice: yo no voy a seguir este año así como estoy de acabado espiritualmente. Yo voy a recuperarme. Yo voy a levantar. Esa es la tierra buena. Ese que entra en sí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.